En las últimas horas se hundió la ley de financiamiento de los colombianos, la ley de financiamiento de toda Colombia. Los medios tradicionales de comunicación, por supuesto, pues en su apuesta de amarillismo, de sensacionalismo y demás, pues trinaban y publicaban a través de su prensa tradicional y a través de sus medios amarillistas que se había hundido la ley de financiamiento del presidente Gustavo Petro, que este era un golpe al gobierno nacional. Sin embargo, el golpe en realidad no es para el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es ni siquiera para el presidente Gustavo Petro, es principalmente para todos los colombianos. Varias personas de la oposición pues salieron a festejar partidos de los que ya todos sabemos que están en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, que por supuesto no buscan el beneficio de los colombianos ni de sus regiones, partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el partido de la U y también el partido Alianza Verde, en donde estas personas del partido Alianza Verde, como la mujer que ustedes están viendo por medio de esa caricatura, pues en efecto votaron negativo a la ley de financiamiento que terminó hundiéndose en Colombia en las últimas horas. Catherine Miranda, en conjunto con varias personas de la oposición, se alió con la derecha nuevamente para que se hundiera esta ley que era tan importante para nuestro país, pues teniendo en cuenta ese endeudamiento que dejó Iván Duque en los gobiernos anteriores. Vean esto, esta caricatura dicen que pasamos de abudinear a mirandear. Pues ella dice que plata es plata. Los ciudadanos, por supuesto, después de que se hundió esta ley de financiamiento, se fueron en contra de Catherine Miranda, quien se hizo elegir anteriormente con votos progresistas, quien se hizo elegir con votos del presidente Gustavo Petro, porque recordemos que incluso ella estaba allí también al mando de la campaña del presidente Gustavo Petro y ya luego de lograr su cometido, que era poder llegar a la Cámara de Representantes, que es en donde está en este momento, ahí sí mostró su cara verdadera. Mostró del lado de quién está ella y es de la derecha y de la oposición de este país. Ivonne Ramírez escribió: Catherine Miranda es la política más rastrera de la historia de Colombia. Qué decepción tan infinita votar por esa tráfuga. Votar por esa señora que fue una de las personas del partido Alianza Verde, que fue una de esas personas que posó como progresista, que se hizo elegir con los votos de los jóvenes, con los votos del presidente Gustavo Petro, para que tan pronto llegara al Congreso de la República, entonces ahí sí torpedeara absolutamente todo, incluyendo la ley de financiamiento. Quiero que por favor ustedes escuchen atentamente a David Racero, representante a la Cámara, en donde él explica perfectamente pues qué pierde el país al haberse hundido esta ley, la ley del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero más allá de que sea del gobierno nacional, es la ley que le permitía a los colombianos tener acceso a salud, a educación, a infraestructura, a escuelas, entre otros. David Racero escribió: los congresistas de las comisiones terceras que hundieron la ley de financiamiento castigaron a sus regiones, a su gente, con inversión en salud, educación, infraestructura, seguridad, obras, etc. Acá el listado de los montos que dejará de recibir cada departamento, que sean los ciudadanos que les reclamen a sus congresistas. La lógica de que le vaya mal al gobierno Petro para sacar votos en el 2026 es un acto de mezquinidad hacia la población. Que le reclamen a sus congresistas, los ciudadanos, en el año 2026 en las urnas. Estas personas, como la señora Catherine Miranda, no pueden volver a pasar en el año 2026 porque pues ya sabemos, por supuesto, que la señora, al igual que sus colegas como la señora Jennifer Pedraza, como la señora Catherine Jubinao, van a querer lanzarse nuevamente al Congreso de la República pues porque reciben un salario de más de 40 millones de pesos. ¿Para qué? Para torpedear este tipo de cosas como la ley de financiamiento del gobierno nacional. Escuchen esto, por favor. Ciudadanos, reclámenle a sus congresistas por qué dejaron perder esa plata, inversión para sus departamentos en educación, salud, infraestructura. Esa actitud de pretender hundir al gobierno de Petro para ellos salir victoriosos en el 2026 es una actitud absolutamente mezquina. De no dimensionar realmente lo que terminaron hundiendo con la ley de financiamiento que impacta negativamente al país no tiene precedente. Hacer todo lo posible para que este gobierno no ejecute la política de inversión, no haga obras, no lleve el recurso a los territorios, para después salir
condenando al gobierno a buscar votos en el 2026. Porque yo sí quiero decirle a los ciudadanos de esos territorios, de los departamentos, cuánta plata se podría estar perdiendo. El Amazonas podría dejar de recibir 77.000 millones, Antioquia 564.000 millones, Arauca 85.000 millones, San Andrés y Providencia 110.000 millones, Atlántico 336.000 millones, Bogotá 568.000 millones, Bolívar 500.000 millones, Boyacá 200.000 millones, Caldas 110.000 millones, Caquetá 168.000 millones, Casanares 113.000 millones, Cauca 527.000 millones, Chocó 317.000 millones, Cesar 264.000 millones, Córdoba 329.000 millones, Cundinamarca 249.000 millones, Guainilla 74.000 millones, Guaviare 76.000 millones, Huila 195.000 millones, La Guajira 399 millones, Magdalena 286.000 millones, Meta 159.000 millones, Nariño 469.000 millones, Norte de Santander 263.000 millones, Putumayo 182.000, Quindío 76.000 millones, Risaralda 92.000, Santander 256.000, Sucre 196.000, Tolima 196.000, Valle del Cauca 672.000, Baupés 33.000, Bichá 82.000. Ciudadanos, reclámenle a sus congresistas por qué dejaron perder esa plata en inversión para sus departamentos. ¿Por qué? Porque posiblemente están respondiendo a intereses de particulares. El mismo presidente Gustavo Petro, incluso desde Barranquilla, desde la Asamblea Popular de la Democracia Energética, lo hizo saber, le hizo incluso ese llamado a Alex Char, alcalde de Barranquilla, que ni siquiera hizo presencia física en este evento en el que incluso se buscaba discutir sobre los desafíos energéticos en la región Caribe, sobre los excesivos y exorbitantes costos de la luz que tienen que pagar las personas de la región Caribe. Él o incluso el mismo Vargas Lleras. Estas personas están respondiendo posiblemente a intereses particulares, por lo que en este tema de la ley de financiamiento decidieron hundirla. El senador Wilson Arias también escribió: mírelos bien. Me encanta ese inicio. Estos son los mandaderos de los mega ricos que hundieron la ley de financiamiento que ponía impuestos a las personas que ganaban más de 121 millones al mes y bajaba los impuestos a las empresas. Esto, por supuesto, no les gusta a los mega ricos de nuestro país, no les gusta al Partido de Centro Democrático, no le gusta Cambio Radical, al partido de la U, a las personas de la Alianza Verde, pues porque lo que buscaba en este caso era que se le iba también a imponer impuestos a las personas que ganaban más de 121 millones de pesos al mes. A ellos les gusta esa reforma tributaria que incluso en algún momento estaba proponiendo el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, quien en este caso a los que les imponía ese impuesto eran las personas de los estratos más bajos. Por eso sí vota a favor el uribismo, para imponerle impuestos a las personas de los estratos más bajos. Escuchen esto, por favor. Mírelos bien, acá están los encomenderos de Sarmiento Angulo, los Gilinski, los Santo Domingo y todos los multimillonarios de Colombia que legislan en cuerpo ajeno y que, pese a sus absurdas fortunas de capital y de medio, no quieren pagar impuestos. Ayer ellos hundieron la ley de financiamiento que ponía impuestos a los ricos, daba beneficios a las empresas y financiaba programas sociales. Esta ley aumentaba la tarifa de renta solamente a las personas con ingresos superiores a 121 millones de pesos mensuales y ellos la hundieron. Esta ley disminuía en 8% el impuesto de renta a las microempresas y ellos la hundieron. Esta ley aumentaba en 50.000 pesos el impuesto por emisión de tonelada de CO2 y ellos la hundieron. Esta ley eliminaba el 19% del IVA hotelero a municipios pequeños y medianos y ellos la hundieron. La mayoría de los recursos de esta reforma iban a inversión social y no venían de los impuestos, venían del buen manejo fiscal del Estado. Dicen que era una reforma contra el pueblo colombiano, pero usted que está viendo este video, ¿acaso se gana 121 millones de pesos mensuales? La hundieron para beneficiar a una élite parasitaria para la cual legislan en perjuicio de los sagrados intereses del pueblo colombiano. El senador Wilson Arias lo dijo absolutamente todo, y es que yo al inicio de este video les hablaba a ustedes de la señora Catherine Miranda.
La misma que se hizo elegir con votos progresistas, la misma que incluso en este momento está en contra del pueblo colombiano, la misma que incluso cada vez que se cae una reforma o cada vez que ayuda a torpedear algo que va a favor de los colombianos, a favor del gobierno nacional, ella inmediatamente sale a celebrar, como ustedes la están viendo ahí en pantalla. Esta cuenta de X escribió: así celebran los congresistas como Catherine Miranda el hundimiento de la ley de financiamiento, un duro golpe al pueblo colombiano y a las medianas empresas que quieren surgir en el país. ¿Por qué a las medianas empresas? Por lo que escuchamos del senador Wilson Arias. Les iban a quitar impuestos incluso a las empresas hoteleras de los pequeños municipios, pero personas como Catherine Miranda pues no lo iban a permitir. ¿Por qué? Observen esto. Este usuario también escribió: miren la expresión de júbilo y alivio de la maldita Luby Catherine Miranda, otra progre, vieja y juetantas. Vean esto. Por el Senadores del Partido del Centro Democrático se ven en este video, senadores del Partido del Cambio Radical, en este caso a la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, representantes a la Cámara, se ven allí festejando de la manera más cínica el daño que le hicieron a los colombianos, pero específicamente a los territorios más pequeños de nuestro país, a las personas de estratos más bajos, pues porque a ellos les gusta, es que en efecto, lo diríamos coloquialmente, le claven impuestos a las personas de los estratos más bajos. Se ve muy feliz celebrando, incluso abrazándose ella con las personas de la oposición. Véanla ahí, abrazándose, miren. No, tocándose el pecho de la felicidad porque por supuesto logró su cometido. Adicionalmente, pues no contenta solamente con eso, la señora también se grabó un video. Este usuario escribió: Catherine Miranda es una hijo de tantas y no lo discuto con nadie. Escuchen por favor lo que ella mencionó. Bueno, quiero contarles con muchísima emoción que se acaba de archivar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, una reforma absolutamente nociva para el país, que realmente no se podía llamar reforma o ley de financiamiento, sino ley de endeudamiento, porque anticipaba la regla fiscal y se metaba una cosa que era la regla fiscal verde, que es gastos en inversiones verdes que no se contabilizaban dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal, algo que a todas luces rompe la regla fiscal y ponía muy mal al país. Es una gran noticia para el país que acabamos de hundir la reforma tributaria. No, pues qué gran noticia el que hayan hundido la reforma tributaria, pero ustedes quieren saber realmente cuál fue el motivo por el cual hundieron la reforma tributaria. Quiero que ustedes escuchen atentamente este video que publicó recientemente el presidente Gustavo Petro, y él escribió: estas son las razones por las cuales se hundió la ley de financiamiento. Escuchen esto porque esto es contundente, pero adicionalmente aquí se mencionan las verdades de por qué la oposición de este país decidió hundir la ley de financiamiento. Vean esto. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos, esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional.
Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. Ustedes lo vieron, lo escuchamos a todos, absolutamente a todos los anteriores mandatarios les aprobaron su ley de financiamiento o su reforma tributaria sin ningún tipo de problema. Y resulta que al primer gobierno progresista y de izquierda se la hunden. Al primer gobierno progresista y de izquierda le hunden esta ley de financiamiento y le están haciendo prácticamente la vida imposible. Adicionalmente, escuchamos también atentamente ese endeudamiento que nos dejó Iván Duque, esas grandes deudas que dejó el expresidente Iván Duque, uribista de derecha del Partido del Centro Democrático, apoyado por personalidades como el imputado Álvaro Uribe Vélez. Todas esas deudas ahora pues recaen sobre este gobierno. Y entonces resulta que el Congreso de la República no permite el avance de una reforma y de una ley tan importante para nuestro país como lo era la ley de financiamiento. Varias personas incluso le piden al presidente Gustavo Petro pues que gobierne por decreto. Esperamos que ojalá se dé lo mejor, por supuesto, para nuestro país. Así que, como siempre, los leo yo aquí abajito en los comentarios. Cuéntenos ustedes en la cajita qué piensan respecto a lo que sucedió en las últimas horas con el hundimiento de la ley de financiamiento de nuestro país. Escuchamos atentamente las razones por las cuales se hundió esta ley, pero adicionalmente escuchamos también qué pierden los territorios más pequeños de Colombia con el hundimiento de esta ley. Así que los quiero leer a todos, yo siempre los leo, siempre estoy pendiente de sus comentarios. Por otro lado, invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. No olviden que en todas las redes aparecemos como Al Punto Colombia, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en la plataforma de X como Al Punto Colombia. Invitados a que nos visiten también por allá y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte final de este video está el botoncito para que ustedes se suscriban, para que sigamos creciendo y les sigamos llevando esta información a todas las personas que, por supuesto, posiblemente le puedan seguir creyendo a la oposición de este país. A todos, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.